Pues hermanos, estamos en estos momentos comenzando la segunda parte. La primera parte fue el sábado pasado del estudio que estamos llamando la Torá abolida. Eso es de lo que se trata este estudio. Ahora, algunos de ustedes ya lo han visto, algunos de ustedes ya han estado en la congregación cuando hemos estudiado esto. Algunos otros que están aquí no lo han visto todavía, pero además de que para que lo vean aquellos que no lo han estudiado, también estamos grabando esto para beneficio de los miles y cientos de miles y millones de personas que nos siguen en internet. Bueno, no es cierto, son 5 o 6, pero bueno, de todos modos para ellos es que lo estamos compartiendo también, ¿verdad? Ok, pero el Señor sabe cuántos en el futuro, ¿verdad? Nosotros no sabemos. Ok, bien. Ahora, lo que habíamos estado ya comentando, no vamos a leer los pasajes, pero pasajes como Romanos 3, 20, 28, como Romanos 6, 14 al 15, Gálatas 4, Gálatas 5, Gálatas 2, Gálatas 3, Efesios, Hebreos, etc. Hay una serie de pasajes, hermanos, que nos enseñan cosas maravillosas, pero que han sido malentendidas. Cosas maravillosas como, por ejemplo, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso es algo maravilloso. Es algo de veras que nos permite tener una confianza y una certeza y una seguridad de nuestra salvación, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, para salvación. Entonces esos pasajes, hermanos, en todos ellos, absolutamente, podemos ver en la misma escritura que a lo que se refiere Pablo cuando dice que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, es precisamente a la justificación. Es decir, nuestra salvación ya no depende de que obedezcamos al 100% la Torá. Ahora, en el libro de Jacobo, que es mal traducido como Santiago, en el libro de Jacobo, el apóstol, el hermano del Señor, dice algo muy interesante y muy duro. Dice, aquella persona que quebranta un solo mandamiento de la Torá se hace culpable de todos. Así que, ¿quién puede ser salvo? En realidad, ¿quién puede alcanzar salvación a través de la obediencia? La respuesta es absolutamente nadie. El único ser humano que ha vivido sobre la faz de esta tierra, que por la gracia y la unción en él y su compromiso y entrega y amor al Padre, que ha sido capaz de obedecer absolutamente todos los puntos de la Torá, ha sido Yeshua HaMashiach. Él es el único ser humano, hermanos. Ahora, no es porque se trate de Yahweh hecho carne, porque la palabra del Señor nos dice en Filipenses capítulo 2, que Él no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, para venir a ejercer el ministerio de Salvador, de Mesías, para el cual fue enviado a la tierra, Él se despojó de su divinidad. No lo hizo como Dios, lo hizo como hombre, hermanos. Por eso el libro de Hebreos dice que Yeshua, a través de lo que padeció, aprendió la obediencia. Imagínense, o sea, eso no lo pudo haber realizado, no lo pudo haber experimentado como Dios, porque ya no hay nada que Dios pueda aprender, ¿verdad? Y Dios no puede ser obediente a nadie, porque Él es Dios. Ahora, no nos equivoquemos y no nos confundamos. Y este es un punto que yo he defendido desde que conozco a Yeshua como mi Salvador y desde que conozco la palabra del Señor, y es que Yeshua es Dios. Yeshua es Yahweh. Solo que en su ministerio terrenal, hermanos, fue su humanidad en la cual Él funcionó. Él ejerció el ministerio en su humanidad, por eso pudo ser tentado. Porque si ustedes recuerdan también en el libro de Jacobo, en el capítulo 1, dice, si alguno es tentado, no diga que fue tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal, ¿verdad? Entonces ahí la palabra dice claramente que Yahweh no puede ser tentado. Por eso Yeshua, cuando estaba en la tierra y fue tentado, eso pudo ser así
porque estaba en su calidad y en su naturaleza, ¿cuál, hermanos? Humana. Correcto, ¿ok? Bien. Sin embargo, obedeció todos los mandamientos. Siempre. ¿Ok? Así que no fue por su naturaleza divina que obedeció todos los mandamientos. Fue por su amor al Padre. Fue por su honra al Padre. ¿Cuál fue el único ser humano que vivió en semejanza a Yeshua, que tuvo la misma posibilidad que Yeshua de obedecer en todo siempre? Adán. Exactamente, porque Yeshua y Adán se parecen en algo, en que ambos nacieron sin pecado, ¿verdad? Cuando Adán fue formado, no heredó pecado de nadie. Todos los demás seres humanos, bueno, Adán y Eva, eso se aplica tanto a Adán como a Eva, pero el resto de los seres humanos en este planeta, hermanos, desde los hijos de Adán hasta nosotros, hemos nacido con pecado. ¿Correcto? ¿Ok? Entonces, Yahweh dio la Torah, y Pablo lo dice en algunos lugares de sus cartas, que la Torah vino para revelarnos el pecado. Ok, sí es cierto, pero esa no fue la única función de la Torah. La Torah vino para reflejar el carácter y la santidad de Yahweh y para guiarnos en el camino correcto, para mostrarnos a Yeshua en el futuro. Y una de las cosas que la Torah hace es revelarnos el pecado. Pero nos revela el pecado al mostrarnos la voluntad del Padre. En otras palabras, el pecado de matar queda de manifiesto, queda al descubierto cuando tú lees el mandamiento: no matarás, ¿verdad? El pecado de adulterar queda de manifiesto cuando leemos el mandamiento: no adulterarás. Exacto. Entonces, en ese sentido, hermanos, es que la ley revela y manifiesta el pecado. Pero, y aquí no pensaba mencionar esto, hermanos, pero ya hemos hablado de la justicia anteriormente, y hemos entendido que la justicia es lo recto. La justicia es lo perfecto, es la voluntad perfecta del Padre, es el diseño, el diseño idóneo de cómo debe vivir una persona, de acuerdo a la justicia de Yahweh. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la injusticia, hermanos? O pecado, que es lo mismo. ¿Qué es la injusticia? Si la justicia es lo recto, ¿qué es la injusticia? Es aquello, es aquello que en lugar de recto está chueco, está torcido, desviado, que se aparta, ¿verdad? Entonces hay un versículo muy interesante, muy bonito, donde Yeshua dice que cuando el Espíritu Santo venga, el Ruach HaKodesh venga, dice: convencerá al mundo de tres cosas. Convencerá al mundo de, si alguien recuerda, de justicia, de pecado y de juicio. Convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Bueno, cuando dice Pablo que la Torah revela el pecado, está cumpliendo parte de eso, pero en realidad la Torah cumple las tres cosas, hermanos. Convence al mundo, el Espíritu Santo lo hace, es obra del Espíritu Santo a través de su palabra. Todos sabemos que el Espíritu Santo nos redarguye, ¿verdad, hermanos? Y que nos muestra cuando andamos mal, que nos hace sentir que nos estamos apartando del camino, del mandamiento, de la voluntad de Yahweh en cualquier área de nuestras vidas, sea externa o sea interna. El Espíritu Santo hace esa obra, ¿ok? Pero lo hace con un instrumento. El Espíritu Santo hace esa obra con un instrumento. Primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir. Y no me acuerdo lo demás que dice, pero esa es la idea.
Entonces, el instrumento que el Espíritu Santo utiliza, hermanos, para redarguirnos y mostrarnos cuando estamos mal, es su palabra. Y esa es la manera en que Él nos corrige. Ahora, volvamos a esta parte. Vino el Espíritu Santo a través de la palabra. Ahora, otro punto. Juan 17, no me acuerdo si es el versículo 17, hermanos. Juan 17 y 17. Dice, cuando Yeshua está orando por sus apóstoles, y al orar por sus apóstoles también está orando por nosotros. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, Ruach HaKodesh significa espíritu de santidad. Es el Espíritu Santo, ¿ok? Pero traducido de una manera más así precisa, es espíritu de santidad. Los sacerdotes usaban una diadema donde en el Antiguo Testamento, donde había una leyenda que decía santidad a Yahweh. Santidad a Yahweh. La obra del Espíritu Santo, hermanos, por eso se llama Espíritu Santo, es revelarnos la santidad de Yahweh y capacitarnos, llenarnos, ungirnos, darnos de su poder sobrenatural para que vivamos en esa santidad. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 5, 22 y 23? Porque el fruto, o más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ok? Contra tales cosas no hay ley. Así dijo Pablo, ¿verdad? Entonces, todo eso es santidad, hermanos. Ok, entonces el Espíritu Santo, por medio de su palabra, volvamos al punto de, les convencerá de justicia, de pecado y de juicio. Primero nos convence de justicia. ¿Qué es la justicia? La perfección, la santidad de Yahweh, la voluntad perfecta de Dios, en la cual Él nos llamó a caminar santos. ¿Qué dijo Yahweh, hermanos, a Israel? Sed santos como yo soy santo. O sea, sean como yo. Ahora, eso vamos a decir, bueno, eso es el Antiguo Testamento, pero lo mismo exactamente dice en el Nuevo Testamento. Sed santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es convencernos de justicia? Mostrarnos lo correcto, mostrarnos la santidad, mostrarnos cómo se vive de una manera que agrada al Padre, de acuerdo con su voluntad, obedeciendo sus mandamientos. Eso es convencer al mundo de justicia. Ahora, luego la Torah también hace lo que Pablo dijo que hace, que revela el pecado. Ok, primero te convence de justicia, pero luego te convence de pecado. ¿Por qué? Porque evidentemente tú no has andado siempre de acuerdo a la justicia de Dios. Yo tampoco, ¿verdad? Entonces ahí es cuando la Torah nos convence de pecado. Y nos muestra lo malo, nos muestra las fallas, nos muestra los errores, nos muestra la perversión, el egoísmo, la maldad, la violencia, el orgullo, la vanidad, los celos, la rebeldía, la soberbia, lo que sea, Él nos lo muestra. Nos dice, mira Felipe, este es el patrón, esta es la justicia, esta es la vara que Dios puso ahí para que tú andes de acuerdo a ella. Dice, pero mira, así es como andas tú. Entonces me convence de justicia y luego me convence de pecado, pero luego me convence de la tercera cosa que es juicio. ¿Qué es juicio, hermanos? El proceso a través del cual soy enderezado y regresado a la justicia. Y ese proceso muchas veces duele, hermanos, porque la carne no quiere obedecer. Porque amamos el pecado, porque a la carne le gusta lo malo. Y es una continua lucha. Pero es una lucha, hermanos, que si la realizamos
con el Espíritu de Yahweh viviendo dentro de nosotros, habiendo nacido de nuevo, habiendo sido redimidos por la sangre del Cordero y habiendo recibido su unción y su gracia que nos capacita. Es una lucha en la cual podemos salir victoriosos. Porque no tenemos, de acuerdo como Pablo lo dice en Efesios 6, lucha contra carne y sangre, sino contra huestes, contra principados, contra potestades, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, hermanos. ¿Ok? Y entonces somos más que vencedores. Pero imagínense que el Señor nos diera la Torá y nos dijera la Torá, y vamos a entender como Torá, como voluntad de Yahweh, como palabra divina, hermanos, como mandamiento, desde Génesis ¿hasta dónde? Hasta Apocalipsis. Y el Señor nos dijera, mira, aquí está mi justicia, aquí está mi voluntad, aquí están mis mandamientos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si los obedeces todos, serás salvo. Pero en el momento en que falles en cualquiera, olvídate, ya mejor despídete de la iglesia porque te vas a ir al infierno. Qué horrible sería, ¿verdad? Entonces no estamos agradecidos porque Yahshua vino a cambiar eso. No estamos agradecidos porque en ese encuentro celestial que tuvo Pablo con su Mesías, el Mesías le reveló que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios por ello. Gloria a Yahweh por ello, hermanos. Pero es en ese punto, y en ese punto nada más, que ya no estamos bajo la ley. Es únicamente en ese punto, hermanos. Porque la ley jamás fue anulada por Yahshua. Jamás fue anulada por los apóstoles. Fue anulada por la iglesia en los siglos 2, 3, 4 y en adelante. Vamos a ver, vamos a seguir viendo la serie de versículos que habíamos comenzado a ver la semana pasada. Ya vimos Mateo 5, 17 al 19, donde el Señor dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, porque no he venido a abrogar sino a cumplir. Y porque ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que el cielo y la tierra pasen. ¿Ya pasaron el cielo y la tierra, hermanos? ¿Ya pasaron? No, ¿verdad? Seguimos en el mismo cielo y en la misma tierra desde la creación, ¿correcto? Pero un día va a pasar el cielo y la tierra. ¿Cuándo van a pasar el cielo y la tierra, hermanos? ¿Mándenlo? Allá, sí, después del milenio. Y está en Apocalipsis 21 el relato de ese evento. Ok, ya vimos primero a los Corintios 7, 29, donde dice, ni la circuncisión en nada, ni la incircuncisión en nada, sino el guardar los mandamientos de Yahweh. Ya vimos primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, donde dice, hermanos, que la transgresión de la ley es pecado, porque todo pecado es transgresión de la ley. Ya vimos eso también. Entonces, en ese versículo, Juan claramente está señalándonos que la ley sigue vigente, porque no podría ser pecado transgredir una ley que ya fue cancelada. ¿Ok? Y ya vimos el versículo 22 también de 1 de Juan 3, donde dice, y todas las cosas que pidamos de Él, las recibiremos porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Vamos a ver ahora, hermanos, por favor, también en 1 de Juan. 1 de Juan capítulo 5, 2 y 3 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Esto está de acuerdo con el Antiguo Testamento, hermanos? Donde dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Está de acuerdo con el Antiguo Testamento esto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O hay contradicción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Está de acuerdo, ¿verdad? Porque en Éxodo capítulo 20, versículo 6, dice Yahweh, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que el amor al Padre
es lo que nos motiva, hermanos, no el miedo. ¿Qué es ser legalista? Ser legalista es condicionar la relación de una persona con Dios a ciertas tradiciones o incluso a ciertos mandamientos. Si no diezmas, no te vas a ir al cielo. Eso es ser legalista. Eso es poner la ley como condición, ¿verdad? Que a propósito, ¿en qué nos basamos para diezmar? ¿En qué nos basamos para diezmar, hermanos? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? En la ley, ¿correcto? Y si no en la ley, en Génesis, donde la palabra dice que Abraham diezmaba y Jacob diezmaba. Así es. Entonces, qué curioso que en esos no batallamos para obedecer una ley del Antiguo Testamento, los que estamos en la gracia, ¿verdad? Y que somos la iglesia del Nuevo Testamento. Ok, bien. Vamos también, hermanos, a Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 4 al 6. Segunda de Juan, que en realidad es un solo capítulo, hermanos. Y vamos a ver los versículos 4 al 6. Segunda de Juan. Dice la palabra: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos. ¿A quién está hablando? Versículo 1 nos dice a quién está hablando Juan. ¿Ok? El anciano, a la señora elegida y a sus hijos. ¿Quién es esa señora anónima, incógnita, misteriosa? La iglesia. Es la iglesia. Es la iglesia, hermanos. Entonces aquí Juan le está hablando al cuerpo de Yeshua, que somos nosotros. Y en el versículo 4 al 6 dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, hermanos, el mandamiento del amor verdaderamente es el más grande de todos. Porque un argumento que he escuchado yo de muchos cristianos hoy en día, evangélicos: mira, hermano, los únicos mandamientos que tenemos que guardar son: amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo. Eso es todo. Eso es todo. Ok. En primer lugar, ¿de dónde sacamos esos mandamientos? Ya mira, Yeshua lo dijo, Jesús lo dijo. Cuando le preguntó el fariseo cuál es el mandamiento más grande, ¿verdad? O Yeshua al fariseo. Sí, más bien fue Yeshua al fariseo, y el fariseo respondió: amarás a Yahweh tu Dios. Ahí lo dijo Yeshua: y amarás a tu prójimo. Sí, nada más que Yeshua lo citó ¿de dónde? De Deuteronomio, del capítulo 6, donde dice: Shema Israel, Yahweh tu Dios, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Yeshua está citando Deuteronomio porque incluso dijo Shema Israel. ¿Ok? Cuando Yeshua mencionó estos dos mandamientos: amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y tu alma y tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, Yeshua dijo algo muy interesante del resto de la ley, que fue: estos dos mandamientos cancelan el resto de la ley. ¿Amén? Ah, qué bueno que están poniendo atención. No fue así. No fue así. Dijo: de estos dos mandamientos, ¿qué cosa? Cuelga el resto de la ley. ¿Ok? Es como un candil. Ya puse un ejemplo. Vamos a suponer que pues aquí hubiera un candil, y el candil tiene muchos brazos y muchas lucecitas y muchos polijes y se ve precioso, hermoso, pero hay un punto donde el candil está tomado o atornillado al techo. Imaginémonos que ese punto tiene dos tornillos, y uno de los tornillos representa el mandamiento: amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, y el otro tornillo representa el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No está cancelando el candil, está diciendo: de estos dos cuelga el candil.
¿Qué significa? Si quitas el amor a Yahweh y si quitas el amor al prójimo, entonces todo lo demás se viene abajo, ¿verdad? Y no sirve de nada. Y tú podrás decir, es que no mato. Pues sí, pero lo aborreces y ganas no te faltan, nada más te aguantas. Y tú dices que estás cumpliendo el mandamiento. Pues no, porque primera de Juan capítulo 3, si no me equivoco, dice: el que aborrece a su hermano, ¿qué cosa? Es que homicida. Por lo tanto, si tú no amas a tu hermano, no hay manera en que puedas cumplir el mandamiento, porque ya lo estás matando en tu corazón. Entonces, qué triste, hermanos, que escuchemos ese argumento. No, hermano, ya es nada más amar a Dios y amar al prójimo. Por eso, pero eso te lleva a obedecer todos los demás mandamientos por amor. Y esa es la manera en que al Padre lo glorificas, cuando cumple la Torah desde adentro de tu corazón. Ok, ahora sí leemos el versículo 6. Estamos en segunda de Juan. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Que andemos según sus mandamientos. Ahora, si ustedes se fijan, hay lugarcitos aquí donde habla del mandamiento en singular, ¿verdad? Por ejemplo, donde dice: andan conforme al mandamiento que recibimos del Padre, ¿sí? Luego también el versículo 5, no escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Cuál es ese mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Pero el fruto de ese mandamiento va a ser el resto de los mandamientos. ¿Cuál? Por ejemplo, no codiciarás el burro de tu prójimo, o la casa de tu prójimo, o el rancho de tu prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. Se desprende del amor, ¿verdad? Pero tienes que obedecerlo. Ahora, si tú dices, ¿qué pasaría si yo digo: esposa mía, yo te amo más que a nadie en este mundo, pero como te amo, ya no tengo que cumplir el resto de los mandamientos, por lo tanto puedo adulterar sin ningún problema, pero te amo mucho? ¿Ok? Porque el argumento es: hermano, este es el único mandamiento que hay que cumplir. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Por eso los demás ya no tenemos que preocuparnos por los demás mandamientos. Bueno, entonces es un permiso para adulterar. Pero yo le aseguro a mi esposa que aquello es nada más algo pasajero, que a la que amo es a ella. Y ella va a decir: no, pues así está bien, papito, sí pero sí me amas más a mí, ¿verdad? Sí, mi amor, a ti te amo más. Ok. Ni en China, ¿verdad? Entonces, hermanos, evidentemente, ahora, ¿pero de qué sirve que yo me guarde de adulterar? Porque la Torah dice que no debo adulterar si no amo a mi esposa y estoy piense cosas que no son correctas. ¿Sirve de algo? Tampoco, ¿verdad? Entonces, hermanos, el principio del amor, no elimina al principio de la obediencia. No son contradictorios. ¿Por qué lo vemos como contradictorio? ¿Por qué lo vemos como esto o aquello? ¿Por qué elegimos: no, hermano, yo amo a Dios y amo a mi prójimo, como si al decirlo eso me exime de lo demás? No está bien. Entonces, el amar a mi esposa no me exime de guardar el mandamiento no adulterar. ¿Verdad que no? ¿Por qué entonces amar a Dios me exime de guardar el mandamiento: te acordarás del día de reposo? ¿Por qué me exime? No debería. Ok, vamos a continuar, hermanos, y vamos a 3 pasajes de Apocalipsis. Primero, 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Primero que nada, hermanos, ¿en qué tiempo de la historia de la humanidad está ubicado el cumplimiento de este versículo? ¿Ya se cumplió? ¿Ya pasó? ¿Ya sucedió en el Antiguo Testamento? No, ¿verdad? ¿En qué tiempo está ubicado el cumplimiento, hermanos? En futuro.
O sea, todavía no sucede, ¿ok? Dice, el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es ella? ¿Y quién es la mujer? Israel. Ok. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Yo no sé si se podrá argumentar en este versículo, hermanos, que los mandamientos de Dios a los cuales se refiere aquí son los del Nuevo Testamento y no los del Antiguo Testamento. Pero los mandamientos de Dios son los mandamientos de Dios, antiguo y nuevo. Punto. La palabra no nos autoriza a hacer una división. ¿Ok? Vamos aquí también a Apocalipsis 14, versículo 12. También en el futuro, cuando el anticristo está persiguiendo y tratando de imponer su marca sobre el mundo, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Entonces no hay ninguna contradicción, hermanos, entre creer en Yeshua y guardar los mandamientos de Dios. Y por último, vamos a Apocalipsis 22, versículo 14, por favor. Ahora tenemos que ubicarnos muy bien, una vez más, en el tiempo del que está hablando este pasaje, porque es la conclusión del libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis, hermanos, nos describe un periodo que todavía no ocurre en la tierra, al que se le ha llamado el periodo de la gran tribulación, o la semana 70 de Daniel. ¿Ok? Y eso todavía no ocurre tampoco. Ahora, el libro de Apocalipsis es una revelación que tiene como propósito no nada más informarnos, sino prepararnos para ser fieles durante ese tiempo, para no dejarnos engañar por el anticristo, porque nos va a tocar, hermanos. Creo que no vamos a estar aquí los 7 años. Creo que nos vamos a ir con el Señor de acuerdo con lo que veo en la palabra del Señor, poco después de los 3 años y medio, ¿ok? Pero nos va a tocar. Entonces, el libro de Apocalipsis es una exhortación a buscar santidad. Sobre todo si leemos los capítulos 2 y 3, hermanos. Porque en esos están los mensajes a las 7 iglesias donde Yeshua señala aquellas cosas que él aprueba y señala aquellas cosas que él reprueba. Y al final da una conclusión muy tremenda. Y quisiera leer algo más que está escrito también aquí, en el versículo 11, 10 y 11. Y me dijo, no sellen las palabras de no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, vamos a traducirlo pecador o impío, sea injusto todavía. Vamos a traducirlo, sea todavía más injusto o sea todavía más pecador. Y el que es inmundo, sea todavía más inmundo. Y el que es justo, practique todavía más la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía más. ¿Por qué está diciendo esto, hermanos? Porque, número 1, voy a decir 2 razones. La primera, la tibieza va a terminar, hermanos. Nosotros conocemos el término cristiano tibio, ¿verdad? ¿Sí lo conocemos? ¿Sí? ¿Conocemos el término cristino? Porque no es un cristiano completo.
Le falta una letra. Ok, por ahí dicen, ¿verdad? Entonces, estamos familiarizados con esos términos. Bueno, hermanos, les aseguro lo siguiente porque la palabra lo dice. En los últimos tiempos ya no va a haber nada de esto. No va a haber cristianos tibios. No va a haber cristinos ni cristinas. Porque la prueba va a ser tan dura, va a ser tan fuerte, que vamos a vernos obligados a elegir total santidad o de plano a irnos con el mundo. Aún si somos cristianos. ¿Ok? ¿Y por qué es tan importante este llamado? Porque si no te haces del lado correcto, no vas a resistir, no vas a soportar. Por eso es tan importante. Y el versículo 14 es parte de esa exhortación, hermanos. Y vamos a leerlo. Como ya lo sabemos, hermanos, la versión Reina Valera lo dice de una manera diferente. Porque leemos: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. A ver, así como está este versículo, solamente como lo estamos leyendo, ¿hay algún requisito para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad? Tal y como leemos el versículo, sin contestar de una manera distinta al versículo. ¿Qué dice? Los que lavan sus ropas. En otras palabras, si no lavas tus ropas, ¿qué pasa? No tienes derecho primero al árbol de la vida y luego no tienes derecho a entrar por las puertas de la ciudad. ¿Ok? El detallito, hermanos, aquí es que esta es una traducción equivocada, la primera parte, y lo podemos ver en el diccionario Strong's y en la versión griega del Antiguo Testamento más antigua. No dice bienaventurados los que lavan sus ropas, no dice así, hermanos. Dice bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Y se los puedo mostrar en el iPad. Tengo el diccionario Strong's, hermanos, donde dice palabra por palabra cuál es el original griego y el original hebreo. Y de hecho en la versión en inglés, que está en ese diccionario que tengo aquí en mi iPad, en inglés sí dice bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Y se refiere a todos los mandamientos. Yo no digo que se refiere nada más a los mandamientos del Antiguo Testamento. No, hermanos, a todos. Antiguo y Nuevo Testamento. Porque todos los mandamientos que Yeshua nos dio en el Nuevo Testamento y en los Evangelios son una extensión de la Torá, hermanos. Más bien, Yeshua tomó la Torá y le enseñó a los discípulos y a las multitudes a las que les predicaba cómo se aplica a sus vidas cotidianas. Eso fue lo que Yeshua hizo, enseñarnos cómo aplicar la Torá en nuestra vida diaria, hermanos. Les voy a poner un ejemplo nada más, un solo ejemplo. ¿No está en la Torá el mandamiento amar al prójimo? Ah, claro, está en Deuteronomio y en Levítico, y es el segundo mandamiento más grande, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué hizo Yeshua? Le dice, mira, ahora te voy a decir cómo tú, judío, no lo has estado cumpliendo ese mandamiento. Porque a un hombre lo asaltaron, lo dejaron medio muerto en el suelo, y pasaste tú, levita, y no lo ayudaste. Pasaste tú, sacerdote, y no lo ayudaste. No cumpliste la Torah. Y así es todo, hermanos. En los evangelios, Yeshua nos da maneras prácticas de vivir la Torah. ¿Ok? Pero jamás la cancela y jamás la contradice. Cuando la mujer adúltera la llevaron ante él, la prueba que le pusieron fue, a ver, Yeshua, Moisés dice que la apedreemos, ¿tú qué dices? ¿Qué dijo Yeshua, hermanos? ¿Que sí o que no? ¿Qué dijo?
¿Que sí la apedrearan o que no la apedrearan? Que la tirara la piedra primero que esté. Un sí o un no. ¿Qué dijo Yeshua? ¿Que sí o que no? Que sí. Que sí, nada más que puso una condición. Si no has pecado. ¿Verdad? Si no has pecado. Pero ¿qué dijo Yeshua? El que no ha pecado, sea ¿qué? Primero. El primero, ¿en qué? Tirar la piedra. En tirar la piedra. O sea, dijo, sí, está bien, háganlo. Nada más que háganlo aquellos que jamás han desobedecido la Torah. Por eso nadie pudo hacerlo. ¿Verdad? No la negó, no la contradijo. De hecho, la confirmó cuando le dice a la mujer, vete y no, Es más. ya no desobedezcas la Torah. Te he salvado, a eso vine, a librarte del castigo. A eso vine, a salvarte por fe, por gracia. Pero como resultado de mi salvación, vete y ya no desobedezcas la Torah. Gloria a Dios. Primera Timoteo 1:8, hermanos, por favor. Hay algo muy interesante en este versículo. Que dice, pero sabemos que la Torah, la ley, es Buena. cancelada. No, Es buena. es buena. Buena. Pero ¿cómo es buena? ¿Con qué condición? Dice, Que la usemos de aquí. si uno la usa legítimamente. Ok. ¿Qué significa, hermanos? Hay una manera legítima de usar la ley y por lo tanto también hay una manera. Si hay una manera legítima de usar la ley, quiere decir que también hay una manera ilegítima de usar la ley. ¿Verdad? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Hermanos, uno puede y es bueno usar la ley. ¿De qué forma? Legítimamente. ¿Qué significa legítimo, hermanos? ¿Perdón? Legal. Legal, pero ¿qué más significa? Significa Correcta. para lo que es correcto. Para lo que es correcto. Y también legal, como por ejemplo, Juan Fernández es hijo legítimo de Martín Pérez. Ah, caray, a ver, ¿cómo está? Juan Fernández es hijo legítimo de Martín Pérez, como que no checa, ¿verdad? Porque debería tener el mismo apellido. ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Qué otra cosa? Soy el dueño legítimo de esa casa. Suponiendo que yo me voy de viaje, regreso y alguien vive ahí. Entonces yo voy con las autoridades y demuestro que yo soy el dueño legítimo de esa casa, ¿verdad? Y presento mis recibos del predial o las escrituras o algo. Y entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Retirarse de ahí, porque yo soy el dueño legítimo de esa casa. O utilizar algo legítimamente, suponiendo que un policía va a una casa, como sabemos que ha sucedido a un grupo de policías, y dice, vamos a entrar a revisar y enséñenme su orden de cateo, ¿verdad? No traemos, pero es porque nosotros decimos, si entran y golpean y abusan y torturan y luego se van. ¿Qué hicieron los policías? Utilizaron su autoridad, utilizaron su carácter de policía, su uniforme, sus armas de una manera ilegítima. No lo usaron legítimo. O por ejemplo, cuando se dice una persona mató en su legítima defensa. Mató en su legítima defensa, ¿verdad? Una cosa es asesinar con dolo y otra cosa es que una persona entra a tu casa y quiere asesinarte a ti y a tu familia y tú te defiendas y lo mates a él. ¿Qué estás haciendo tú? Estás matando en legítima defensa. ¿Qué significa entonces legítimo, hermanos? Significa usar algo para lo cual realmente fue
dada. Con el propósito correcto. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Hermanos, es posible, sí es bueno, usar la ley de una manera legítima. Vamos a decir para qué sería un ejemplo de cómo sería usar la ley de una manera no legítima. Un ejemplo, para condenar a alguien, para juzgar a alguien. Sí, condenar, ¿verdad? Acusar. O sea, si yo le digo a una persona, tú te vas a ir al infierno porque no guardas Shabbat, porque estás en obediencia. Y la Biblia dice que todos los pecadores van al infierno. Estás en desobediencia, perdón. Entonces, ¿qué estoy haciendo con la Torah? La estoy usando ilegítimamente. La estoy usando para lo que no me la dio Yahweh. ¿Para qué me dio la Torah, Yahweh? Para yo caminar en obediencia delante de Él. Para yo honrarlo, para glorificarlo, para vivir en bendición. Para tener paz en mi corazón y gozo al caminar en sus mandamientos. No para condenar a otros hermanos. ¿Verdad? Entonces, pero aquí lo importante es ver esto. Entonces, ¿es buena o no es buena la ley? ¿Es para usarla o no es para usarla? Es para usarla. ¿Sí o no? Sí, pero de una manera legítima. Entonces, ¿es para obedecerla o no? Es para obedecer. Es para obedecerla. No fue cancelada siempre y cuando la usemos de una manera legítima. Por eso Pablo tuvo un problema con lo que estaba pasando con la congregación de los Gálatas, hermanos. Porque algunos judíos mesiánicos legalistas estaban enseñándoles que si no se circuncidaban no eran salvos. No preguntó Pablo en Romanos capítulo 3, entonces, ¿de qué sirve ser judío y de qué aprovecha la circuncisión? ¿No preguntó eso Pablo? ¿Y qué contestó Pablo, hermanos? De mucho. ¿Sirve ser judío? Sí, sí sirve. ¿Aprovecha la circuncisión? ¿Sí o no? De acuerdo a lo que Pablo dijo, sí se aprovecha. Entonces, ¿por qué se enojó con los Gálatas? Porque estaban cayendo en el engaño de que si no eran circuncidados no eran salvos. Por eso. ¿Por qué los reprendió por guardar fiestas y días de reposo y todo lo demás? Porque lo estaban haciendo para ser salvos. Y porque no nada más lo estaban haciendo para ser salvos, hermanos, sino porque el judío de ese tiempo, aún el judío mesiánico, hermanos, de ese tiempo, cuando celebraban las fiestas, lo hacían con todo y los sacrificios que estaban involucrados en esas fiestas. Y los Gálatas estaban pensando que por eso eran salvos. Debido a eso, precisamente, Pablo los regaña y los exhorta y les dice necios. Dice, porque los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Para qué estaban usando entonces los Gálatas la ley, hermanos? ¿Para qué? Está muy claro, ya lo dijimos. ¿Para qué estaban usando los Gálatas la ley? Para justificarse. Para sentirse que ellos sí se iban al cielo y los demás no. Eso, hermanos, es usar la ley ilegítimamente para lo que no es. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Para qué? A ver, ahora vamos a usar la ley legítimamente. ¿Para qué la vamos a usar? ¿De qué sirve la ley si ya somos salvos por gracia, hermanos? Y Pablo está diciendo que sí se puede usar. Sí se puede usar, pero legítimamente. ¿Para qué? Para enseñarla, para vivir, para seguir, para obedecer, para practicar, para entender cómo caminar en obediencia delante de nuestro Abba, hermanos.